Son las 7 de la mañana, 13 minutos, una hora menos en Galápagos. Gracias por estar con nosotros. Este es Ecuador Radio, noticiero líder. Gracias por su confianza, que no es otra cosa sino la credibilidad que ustedes tienen en este noticiero, y esa confianza se traslada a la sintonía. Ecuador Radio se emite en Quito a través de Radio Quito, la voz de la capital, para Platinum FM. Nos escuchan en la provincia del Carchi, sur de Colombia. También, por supuesto, en toda la provincia de Pichincha, donde emitimos, en Tungurahua, en Cotopaxi. La señal llega hasta el Azuay y el sur de la provincia del Cañar, y en toda la amplitud de la provincia del Guayas. A través de nuestras páginas web, la señal llega al mundo, como hemos recibido, ya saben ustedes, incontables reportes. Queremos saludar esta mañana, como nuestro primer entrevistado, a Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Desde la perspectiva económica y productiva del país, hemos tocado en días pasados lo que supone la guerra, invasión de Rusia a Ucrania, lo que tiene que ver con las flores, con los camarones, con el banano, en cuanto a las exportaciones que van para allá. Pero también se ha mencionado que buena parte de los insumos de la agricultura tienen que ver en el intercambio comercial con Rusia, con Ucrania, y de eso queremos hablar ahora mismo, saber cuáles son las magnitudes de esas afectaciones. Una crisis global, es global entre otras cosas porque afecta a todo el planeta, más allá de que la guerra tenga un escenario físico, y queremos conversar de la situación, de lo que puede pasar con los productos agrícolas, con los insumos, con, en fin, todo lo otro que tiene que ver con la agricultura y alternativas para resolverlo. Rodrigo Gómez de la Torre, un saludo cordial, gracias por aceptar el diálogo. Su punto de vista. Estimado Gonzalo, muy buenos días y buenos días a todos los radioescuchas. Una sola aclaración, y ya este año he dejado la Cámara de Agricultura, sin embargo me mantengo vigente con la problemática del sector agropecuario. Ha dejado la dirigencia de la Cámara. He dejado esta dirigencia. Perfecto, vamos a tomarlo en cuenta para una próxima, pero por supuesto está en el día a día de la producción agrícola, así es que conoce el tema. Creo que es importante reconocer que en Ecuador, aunque a algunos no les convenza el tema, somos parte de un mundo globalizado, y por ende los acuerdos comerciales son tan importantes y la interrelación con el mundo es tan necesaria. Obviamente lo que has mencionado, Gonzalo, las exportaciones, flores, banano, camarón y varios otros productos que tal vez en menor escala también están llegando a esa zona de Rusia y Ucrania. Rusia ha sido un gran puerto de entrada para el Ecuador de hace muchos años. Pero solamente mencionar que detrás de cada exportador, detrás de cada contenedor que sale del puerto, hay una serie de temas que son la generación de divisas, obviamente, pero está la generación de empleo pleno. Hay encadenamientos productivos, el cartón, el plástico, y ya voy a toparlos luego. Pero hay todo un escenario de encadenamiento productivo virtuoso hacia atrás. Entonces, no es solamente el producto que sale, sino todo lo que se encadena hacia atrás, y el momento que no tiene mercado o se complica el acceso al mercado, vienen problemas. Tú has mencionado el tema de las importaciones. Ahí tenemos un tema que venía ya arrastrándose desde el año pasado, y me parece que fue en diciembre que conversamos. Yo decía, yo veo un pronóstico reservado para el sector agropecuario, porque ya tenemos una problemática muy seria. Rusia y China, los principales fabricantes mundiales, principalmente de urea, habían decidido que la urea se quedaba para consumo interno, antes de la guerra. Entonces esta urea ya estaba encarecida considerablemente el año pasado. Tan es así que ya el incremento de precios, no solo de urea, sino de otros fertilizantes, había subido sobre el 120%. Obviamente la guerra complica más aún la situación. Perdón, una pregunta además, producto de mi ignorancia. ¿Ellos tenían un volumen suficiente como para abastecer el mercado mundial, y una decisión de esta naturaleza también tiene que ver con los volúmenes de producción o las necesidades de crecimiento de su propio consumo de este tipo de insumos? Por favor, Rodrigo. Aparentemente la decisión se tomó, y digo aparentemente porque no sabemos lo que estaban pensando al interior,
pero aparentemente la decisión fue tomada para un incremento importante en su consumo interno. Obviamente, cuando estamos hablando de un país como Rusia, estamos hablando de un territorio similar al de América Latina, un poquito más. Gigante. Y cuando hablamos de China, estamos hablando de sobre las 1.200 millones de habitantes. Es decir, uno el país más poblado del mundo y el otro el país más extenso del mundo. Entonces, no son decisiones menores. Claro. No es como se dice cuando una mariposa letea en la China, se siente en el resto del planeta. Pero ahí venían otros fertilizantes también. Es una realidad que esto va a derivar en un proceso de migración y búsqueda de otros fertilizantes y otro tipo de fertilización. Y puede ser positivo, porque Europa ya nos está exigiendo producciones con tinte mucho más orgánico. Ya, ese tipo, yo le escuché en la televisión ese argumento. ¿Qué tipo de le escuché a usted estos días ese argumento en la televisión? ¿Qué tipo de fertilizantes orgánicos podríamos empezar a pensar en suplantar y cuánto dura el proceso de traslape del uso de unos a otros? Y también no deje de mencionar también el impacto que puede tener este movimiento fuerte en el precio de hidrocarburos, ¿no? Por favor. Exactamente. Cuando hablamos de un traslape, hablamos de un proceso de transición. Las transiciones, cuando entendemos que los seres vivos y el suelo como ser vivo, los microorganismos del suelo, que son los que procesan el fertilizante para que la planta lo asimile, se toman un tiempo. Entonces, ahí tenemos una situación que va a tomar un tiempo, desde que comencemos a producirlos para luego comenzar a utilizarlos y ya tener resultados. Entonces va a haber, claro, y se estima que vaya a haber una baja de productividad por falta de fertilizante. O sea, pero entonces, claro, este traslape, como decíamos, no se hace de la noche a la mañana, tiene que ser un proceso, como usted dice, ¿no? Hay quienes en algún momento conversábamos años atrás, y obviamente ya hay quienes han migrado de la fertilización química a la fertilización orgánica, pero esto ha tomado, dependiendo del cultivo, dependiendo de las características propias de cada productor, esto puede tomar varios meses o hasta años. Ya, ¿y esto es más costoso o no o más barato? No sé, ilústrenos porque yo no tengo la menor idea. Habría que ir viendo cómo son los procesos productivos. En este momento, fertilizar con una urea, con un 1846-0, que es una de las mezclas que se utilizan, resulta ser más, a pesar de los altos costos, puede ser más barato que la fertilización orgánica. ¿Por qué? Por el tiempo de elaboración de los fertilizantes orgánicos y la demora en la aplicación. Y también economía de escala en cuanto a la producción de urea, por ejemplo. Y economías de escala, por eso es que era tan utilizada la urea, y de hecho no es un producto que se utiliza solo en el Ecuador, es el mundo entero, no es ahí. Ahora, Rusia y no sé si Ucrania, en urea son importantes productores. Usted mencionaba esta decisión de Rusia y China, por ejemplo. Rusia es una importante producción de urea, ¿no? Y casualmente algo que llama la atención es así como la invasión rusa, y eso creo que es importante reforzar, es una invasión de Rusia a Ucrania. Uno de los ataques que hace Rusia es precisamente a una planta de fertilizantes en Ucrania, en donde se utilizaban materias primas como la urea, y se elaboraban fertilizantes mucho más completos y mucho más complejos y de mayor productividad al suelo. Entonces sí vamos viendo que la guerra como último evento, pero ya el incremento previo del precio del petróleo, las decisiones mundiales en materia de producción y consumo interno de Rusia y China, el tema de la problemática logística, que obviamente con la guerra se ha empeorado todo, va a generar impactos. No esperamos impactos el día de mañana, el día de hoy, pero sí vamos a ver impactos en materia de productividad a lo largo de este año, y probablemente la migración va a ser necesaria. Estamos dialogando con Rodrigo Gómez de la Torre, productor agrícola, ha sido dirigente gremial. Qué importante lo que nos acaba de decir, porque también nos descorre un velo que a veces nos ponemos, pensamos que solo es la locura de alguien. Atrás hay todo un tema económico, productivo. No es inocente que se destruya una planta de producción de fertilizantes en Ucrania. Nada es casual, sí se diría causal, como una cadena de
de una planificación más grande. ¿Qué se quiere hacer? Atacar al corazón de una producción importante para Ucrania, pero también para todo el mundo entero. Me parece que ahí hay una explicación muy coherente suya. Voy a reforzar tus palabras y no sé si no es solo, o tal vez es solo la locura de alguien, porque esto sí creo que es un alguien que está atrás de todo esto. Pero yo sí vería que, por ejemplo, las opciones, entonces podemos comenzar a trabajar en la ganadería a través de biodigestores y generar los propios fertilizantes. Eso va a tomar un periodo no solamente de elaboración, sino de aplicación y de asimilación al suelo hasta recuperar niveles de productividad en materia de pastos. Y dígame, ¿tenemos que tener alguna planta específica para esa transformación? La ventaja de esto es que se pueden hacer pequeñas plantas orientadas a la capacidad productiva y la capacidad de generación de desechos de las distintas fincas. Obviamente esto va a requerir alguna erogación económica, las cosas no son del todo gratis. El tema petrolero también quería que no deje de mencionar, porque esto significa mucho en el transporte de la producción de los insumos de un lado para, digamos, de los países productores para acá, y también por supuesto de lo que exportamos, y cuánto tiene que ver en cuanto a los insumos que se usa en la tierra el asunto del precio del petróleo. No dejemos de mencionar. No, y lo que quería llegar simplemente es, cuando hablamos de este tipo de cosas, vamos viendo que el tema va a derivar inclusive en los gobiernos autónomos municipales que manejan los rellenos sanitarios. Claro. Que se puede hacer. Obviamente es un proceso de más largo plazo, porque la generación de abonos, de fertilizantes, de todo producto va a requerir economías de escala. Entonces, si tenemos un relleno sanitario en el Inga con problemas ambientales, con una adecuada clasificación de basura, que ya no depende del municipio, depende de cada uno de los ciudadanos y de cada uno de los hogares ecuatorianos. Eso sí hay que dejarlo en claro. Esto aquí no es una responsabilidad solo de quien está en el gobierno, sea local o sea nacional. Puede aportar al desarrollo del país y tendríamos una buena planta de fertilizantes orgánicos aprovechando los desechos orgánicos. Pero eso es un plan que hay que hacer, ¿no es cierto? Hay que tomar conciencia primero y hacer un plan. Exactamente, y la conciencia probablemente toma más tiempo que el plan. Pero el tema del precio del petróleo, cuando lo vemos, todo el mundo está feliz porque dice qué maravilla, el gobierno va a recibir más plata, y me imagino que el ministro Cueva también ha de estar contento viendo que hay un precio más alto del petróleo, pero me imagino que también el ministro Cueva con el ministro Bermeo estarán haciendo números de la otra parte. No sabemos porque el ministro Cueva no nos da entrevistas, pero bueno. Y dice, pero nos da una pauta de que, puchicas, el petróleo está a 115, está a 120. Vamos a recibir más, tenemos que gastar menos. Pero también hay estos otros impactos. Siempre hay que ver las cosas. La tierra es redonda, ¿no? Gonzalo, no nos olvidemos, Gonzalo, que también nosotros, este gobierno, había congelado el precio de los combustibles por la presión de los transportistas, a quienes ahora se les han puesto una suerte de precio mínimo de sustentación para el transporte pesado. Claro. Y ese congelamiento de combustibles, de diésel, gasolina extra y gasolina ecopaís, también implica una mayor erogación desde el gobierno para comprar y adquirir esos combustibles. Entonces, si bien el impacto en el consumidor final lo va a sentir directamente el precio del combustible en la super, la extra y el diésel lo va a sentir indirectamente a través de presión tributaria, porque el gobierno, ningún gobierno produce, todos utilizan el dinero que recaudan a través de impuestos para pagar las cuentas. Claro. Y ahorita los que producen son los productores, la gente. La cuenta de derivados se nos viene subiendo de forma preocupante. Ahora, yo le voy a poner una pregunta simple, la respuesta sé que no es tan simple para ir concluyendo. A la gente que nos está escuchando, la lechuga, ¿le va a costar más mañana por la guerra? Directa, indirectamente, o no mañana, pero sí pasado, o después de un mes o 2 meses. Eso que probablemente la gente quiere saber, porque hablamos de los impactos económicos, y en un rato hablaremos con Abelardo Pachano sobre la macroeconomía global de los impactos de la guerra, pero al productor agrícola que tiene que sacar su producto al mercado y al consumidor que va a ese mercado,
¿Le va a costar más o menos? Insisto, la pregunta es simple, pero la respuesta va a haber es difícil. una migración, hay una dispersión de la forma de producción muy amplia en el Ecuador. Hay quienes usan más de fertilizantes químicos, hay quienes usan más fertilizantes orgánicos. Obviamente quienes ya están en un proceso más orgánico va a tener un menor impacto directo en los costos de producción, pero estos de aquí sí tienen un mayor costo porque tradicionalmente han tenido una menor productividad, o sea, tienen menos lechugas por metro cuadrado, digámoslo así, o se demoran un poco más de tiempo. Yo esperaría que pudiese darse un impacto en el mediano plazo, pero no creo que realmente podamos justificar un impacto real en el corto plazo, y corto hablo hasta unos 3 a 6 meses, básicamente por los ciclos de cultivos de los productos del día a día de la canasta. Claro, eso ya se sembró y se cultiva con los precios anteriores. Exactamente, mucho ya está sembrado, entonces está en proceso de crecimiento ya previo cosecha. Cuidado con el factor especulativo nomás, ¿no? Es donde probablemente vamos a sentir un mayor impacto, y veámosle del lado positivo. La fertilización química que se ha usado de manera responsable en los últimos años, también hay alguien que ha usado en exceso, ha dejado ciertas reservas en el suelo que nos va a permitir tener unas productividades decentes, llamémoslo así, no ideales, pero decentes para el futuro. Rodrigo Gómez de la Torre. Que más bien estemos atentos a que el incremento de precios que probablemente se dé sea derivado de un real costo de producción y no venga derivado de la peor forma de corrupción, que es la especulación. Importantísimo. Muchas gracias, Rodrigo Gómez de la Torre, productor agrícola de larga experiencia, también ex dirigente gremial. Creo que ha sido una visión, un enfoque de un aporte que nos hacía falta y ahora lo tenemos. Para ir haciendo la composición del lugar de este tema tan complejo como es la guerra, sus horrores más allá del dolor humano de la destrucción. En breve estaremos dando una panorámica de lo que es la economía, el impacto global, con Abelardo Pachano, expresidente del Banco Central y de la Junta Monetaria. Antes tendremos